Posiblemente conozcas distintas factorizaciones de matrices, la LU, la QR, la de Cholesky. Todas estas factorizaciones se aplican a matrices cuadradas. Sin embargo, cuando trabajamos con datos, en ocasiones las matrices que resultan no son cuadradas. Así, para matrices no necesariamente cuadradas, presentamos aquí la descomposición en valores singulares, conocida por sus siglas en inglés como SVD. Así, supongamos que tenemos una matriz A n por m, y lo primero que hacemos es calcular la matriz m igual a A traspuesta por A. Es muy sencillo ver que esta matriz es una matriz cuadrada m por m simétrica. Simplemente tienes que calcular su traspuesta y ver que te da esa misma matriz. Como es una matriz simétrica, se tiene que es diagonalizable. Y además de todo esto, los valores propios de esta matriz m son todos mayores o iguales que 0. Así podemos ordenar todos los valores propios de m de mayor a menor, repitiendo cada valor propio tantas veces como indica su multiplicidad. Tendremos lambda sub 1 mayor o igual que lambda sub 2, mayor o igual que lambda sub n menos 1, mayor o igual que lambda sub n. O mejor, imagina que los r primeros son distintos de 0, podrían ser todos, y los restantes son 0. Entonces tendríamos lambda sub 1 mayor o igual que lambda sub 2, mayor o igual que lambda sub r, mayor, y ahora vendrían todos los valores propios que son 0. Que lambda sub r más 1, que es igual a lambda sub n menos 1, que es igual a lambda sub n, que es igual a 0. Observa que al poner todos los valores propios tantas veces como indican sus multiplicidades, obtenemos n valores, ya que la matriz es diagonalizable. Entonces se definen los valores singulares de la matriz A como las raíces cuadradas de los valores propios no nulos de m igual a A traspuesta por A. Recuerda, los valores singulares de la matriz A son las raíces cuadradas de los valores propios no nulos de m igual a A traspuesta por A. Entonces veamos ya qué es la descomposición en valores singulares de A. Una factorización SVD de una matriz A n por m es expresar esta como producto de tres matrices, A igual a U por sigma por V traspuesta, donde U, matriz n por n, y V, matriz m por m, son matrices ortogonales, ya sabes, sus inversas coinciden con sus traspuestas, y sigma es una matriz n por m, o sea, tiene el mismo tamaño que A, cuyos elementos fuera de la diagonal son nulos, y los elementos de la diagonal son los valores singulares de A, ordenados de mayor a menor, que aparecen tantas veces como indican las multiplicidades de los valores propios correspondientes. Así, para sigma, pones en la diagonal los valores singulares ordenados de mayor a menor, cada uno tantas veces como indica la multiplicidad de los valores propios correspondientes, y los elementos fuera de la diagonal son todos 0. Presentemos un par de ejemplos de cálculo de la descomposición en valores singulares. Calculemos la factorización SVD de la matriz A 2×3 que aparece en pantalla. Como sabemos, la factorización SVD de A será A igual a U por sigma por V traspuesta, donde U es una matriz 2×2, V es una matriz 3×3, ambas ortogonales, o sea, las inversas de estas coinciden con sus traspuestas, y sigma es una matriz del mismo tamaño que A. Luego, sigma será una matriz 2×3. Entonces, en primer lugar, calculamos m igual a A traspuesta por A. Esto sería, pues A traspuesta es una matriz cuyas filas son las columnas de A, ahí está, ahora por A, y esto, si realizamos el producto, nos queda esta matriz, una matriz 3×3. Como sabemos, esta matriz m, A traspuesta por A, es una matriz simétrica y por tanto es diagonalizable. Además, se cumple que sus valores propios son mayores o iguales que 0, eso siempre. Entonces puedes calcular como ejercicio los valores propios de esta matriz M, se obtiene que son 3, 1, 0, todos con multiplicidades 1, y además puedes calcular subespacios propios y también bases de los subespacios propios.
y entonces obtiene que una base de v de 3 es el conjunto formado por el vector 1, 2, menos 1, la base de v de 1 es el conjunto formado por el vector 1, 0, 1 y la base de v de 0 es el conjunto formado por el 1, menos 1, menos 1. Puedes hacerlo como ejercicio, que es un excelente repaso. Entonces, además ahora obtenemos los valores singulares de la matriz A. Ya sabes que son las raíces cuadradas de los valores propios no nulos de m igual a transpuesta por a. Los valores propios no nulos de m son 3 y 1 y por lo tanto los valores singulares de a son sigma sub 1 igual a raíz de 3 y sigma sub 2 igual a raíz cuadrada de 1, que es 1. Y de aquí ya tenemos la matriz sigma. Es una matriz que tiene el mismo tamaño que a, por lo tanto sería una matriz 2 por 3. Tenemos que esta matriz sigma, pues en la diagonal tenemos los valores singulares de a, raíz de 3 y 1, cada uno de ellos aparece tantas veces como la multiplicidad del valor propio correspondiente a ese valor singular. Como los valores propios tienen multiplicidad 1, aparecen solo una vez, raíz de 3 y 1, y los elementos de fuera de la diagonal son todos ceros. Entonces, ahora calcularemos la matriz V y la matriz U. Lo primero que hacemos es calcular bases ortonormales de los subespacios propios. Pero observa que los subespacios propios tienen todos dimensión 1. Y por lo tanto, pues para obtener bases ortonormales de estos, pues lo único que tenemos que hacer es dividir cada uno de los vectores de las bases por sus módulos. Entonces es muy sencillo, el módulo de 1, 2, menos 1 es raíz de 6, el módulo de 1, 0, 1 es raíz de 2, el módulo de 1, menos 1, menos 1 es raíz de 3, entonces dividimos cada uno de los vectores de las bases por el módulo de cada uno de estos vectores y obtenemos que la base ortonormal de v de 3, pues si racionalizas y eso, pues te queda esta, la base ortonormal de v de 1 es... pues si divides por el módulo el vector 1, 0, 1 y racionalizas, esta sería, y la base ortonormal de v de 0 te queda esta que tenemos aquí. Bueno, en el caso de que alguno de los subespacios propios no tuviera dimensión 1, pues por el método de Gram-Schmidt obtienes una base ortonormal de ese subespacio propio. Y recuerda también que tenemos una matriz simétrica, como es M, se va a cumplir que estos subespacios propios pues, van a ser ortogonales. Y entonces, bueno, a partir de esto ya se obtiene la matriz V, porque la matriz V tiene por vectores columna los vectores de las bases ortonormales de los subespacios propios que acabamos de obtener. Entonces la matriz V sería igual, pues ponemos en la primera columna la base ortonormal de v de 3, ahí está. En la segunda columna la base ortonormal de v de 1, ahí está. Y en la tercera columna la base ortonormal de v de 0, ahí está. Una cosa muy importante, y para que todo cuadre con la matriz sigma que antes hemos puesto, es que tienes que colocar estos vectores de las bases de los subespacios propios, pues ordenados, ¿vale? De mayor a menor, esto es que el mayor valor propio es 3, luego en la primera columna ponemos la base ortonormal de v de 3, el siguiente pues sería valor propio 1, luego en la segunda columna pones la base ortonormal de v de 1 y finalmente en la tercera columna el valor propio más pequeño es 0, pues pones la base del subespacio propio 0. No olvides poner los vectores en la matriz en el orden adecuado. Entonces, una vez que tenemos V, vamos a calcular la matriz U. Y para calcular esta matriz, nos fijamos en los valores propios no nulos de M. La primera columna de U se obtiene de la expresión 1 partido de sigma sub 1 por A por una matriz columna correspondiente al elemento de la base ortonormal del primer valor propio, que es raíz de 6 partido de 6, raíz de 6 partido de 3 menos raíz de 6 partido de 6. Sustituyendo, tenemos que esto sería 1 partido de sigma sub 1 es raíz de 3, sustituimos la expresión de A y ahora por esta matriz columna, y bueno, si haces este producto obtenemos una matriz columna raíz de 2 partido de 2, raíz de 2 partido de 2. Ahora para la segunda columna de U se obtiene de la expresión 1 partido de sigma sub 2 por A por una matriz columna correspondiente al elemento de la base ortonormal del segundo valor propio, que es raíz de 2 partido de 2, 0, raíz de 2 partido de 2.
Ahora sustituimos 1 partido de sigma sub 2, que es 1, por la matriz A, ahí está, por la matriz columna, y si haces este producto obtenemos una matriz columna menos raíz de 2 partido de 2, raíz de 2 partido de 2. Y entonces ya tenemos U, sigma y V, y entonces la factorización SVD de A es A igual a U. Pues copiamos la matriz U por sigma, copiamos la matriz sigma, y ahora por V traspuesta, pues hacemos la traspuesta de V y la ponemos aquí. Ahí está. Y entonces, bueno, aquí siempre tienes la opción de realizar el producto que tenemos ahí en esa segunda parte de la igualdad y comprobar que efectivamente se obtiene la matriz A. Lo haces y es así. Presentamos ahora un nuevo ejemplo donde va a surgir un imprevisto, por lo que es importante que estés muy atento. Calculemos la factorización SVD de la matriz A 3×2 que aparece en pantalla. Como sabemos, la factorización SVD de A será A igual a U por sigma por V traspuesta, donde U es una matriz 3×3, V es una matriz 2×2, ambas ortogonales, o sea, las inversas de estas coinciden con sus traspuestas, y sigma es una matriz del mismo tamaño que A, 3×2. En primer lugar, calculamos la matriz M igual a A traspuesta por A. Si sustituimos aquí A traspuesta, ya sabes que es una matriz cuyas filas son las columnas de A, ahí está, y ahora por A, y si haces este producto obtenemos esta matriz, una matriz 2×2. Como sabemos, esta matriz M es una matriz simétrica y por lo tanto es diagonalizable y además cumple que todos sus valores propios son mayores o iguales que 0. Pues calcular estos valores propios como ejercicio se obtiene que son 3 y 1, ambos con multiplicidad 1, y además pues puedes calcular los subespacios propios y las bases de estos y se obtienes que la base de V de 3 es 1 menos 1 y la base de V de 1 es el conjunto formado por el vector 1, 1. Bueno, de esto tenemos los valores singulares de la matriz A. Ya sabes que son las raíces cuadradas de los valores propios no nulos de M, A traspuesta por A. Entonces los valores propios no nulos de M pues son todos, son 3 y 1 y por lo tanto los valores singulares serían sigma sub 1 igual a raíz de 3 y sigma sub 2 igual a raíz de 1 que es 1. Y de esto pues ya tenemos la matriz sigma. Es una matriz 3×2, en la diagonal tenemos los valores singulares, raíz de 3 y 1. Cada uno de ellos aparece tantas veces como la multiplicidad del valor propio correspondiente a ese valor singular. Como los valores propios tienen multiplicidad 1, aparecen solo una vez, raíz de 3 y 1, y los elementos de fuera de la diagonal son todos 0. Entonces pasamos ya a calcular las matrices V y U. Pues lo que tenemos que hacer en primer lugar es calcular bases ortonormales de los subespacios propios. En este caso, como tenemos que la dimensión de cada uno de los subespacios propios es 1, pues tenemos que dividir los vectores de cada una de las bases por su módulo. Entonces, bueno, el módulo de 1 menos 1 es raíz de 2, el módulo de 1, 1 es raíz de 2, y entonces dividiendo por los módulos correspondientes, son ambos raíz de 2, y racionalizando obtenemos que la base ortonormal de V de 3 es el conjunto formado por el vector raíz de 2 partido 2 menos raíz de 2 partido 2, y la base ortonormal de V de 1 es el conjunto formado por el vector raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2. Y entonces con esto pues tenemos ya las columnas de la matriz V. Pues la matriz V, la primera columna sería raíz de 2 partido 2 menos raíz de 2 partido 2 y la segunda columna raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2. Recuerda que aquí es muy importante incluir los vectores propios estos en las columnas en el orden adecuado, Ya sabes, tenemos los valores propios ordenados de mayor a menor. Y entonces la primera columna corresponde al valor propio 3 y la segunda columna corresponde al valor propio 1. Mucho cuidado con esto. Bueno, ya tenemos la matriz V y ahora vamos a calcular la matriz U. La primera columna de la matriz U se obtiene de la expresión 1 partido de sigma sub 1 por A por una matriz columna correspondiente al elemento de la base ortonormal del primer valor propio, que es raíz de 2 partido 2 menos raíz de 2 partido 2.
Entonces aquí sustituimos, tendríamos 1 partido de sigma sub 1 es raíz de 3, sustituimos el valor de A y ahora por esa matriz columna, y si haces este producto tenemos menos raíz de 6 partido 6, raíz de 6 partido 3 y raíz de 6 partido 6. Ahora la segunda columna de U se obtiene de la expresión 1 partido sigma sub 2 por A por una matriz columna correspondiente al elemento de la base ortonormal del segundo valor propio, que es raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2. Entonces esto sería 1 partido de sigma sub 2 es 1, ahora por la matriz A la sustituimos y ahora por esta matriz columna, y este producto si lo haces obtiene raíz de 2 partido 2, 0, raíz de 2 partido 2. Observa que con esto tenemos dos columnas de la matriz U, que es 3 por 3. Luego nos faltaría una última columna. ¿Cómo obtenemos esta última columna? Pues lo que hacemos es, consideramos los dos vectores columnas correspondientes a estas columnas y obtendremos un tercer vector de forma que esos tres vectores constituyan una base ortonormal de R3. Entonces definimos U sub 1 igual a menos raíz de 6 partido 6, raíz de 6 partido 3, menos raíz de 6 partido 6, U sub 2 raíz de 2 partido 2, 0 raíz de 2 partido 2, y lo que buscamos es un vector U sub 3 de forma que el conjunto formado por U sub 1, U sub 2, U sub 3 sea una base ortonormal. Y para ello tenemos diferentes opciones. Una de ellas es considerar un vector E sub 3 de forma que este vector, pues junto con U sub 1, U sub 2, pues sea una base de R3, y entonces obtenemos U sub 3 ortonormalizando por Gram-Schmidt. Y otra opción es buscar ya un vector E sub 3 que sea ortogonal a U sub 1 y U sub 2, y entonces dividir simplemente por el módulo y ya está. Pues lo haremos de esta segunda forma. Entonces una opción para hacer esto es calcular el subespacio ortogonal de U sub 1 y U sub 2. Entonces en primer lugar consideramos el subespacio generado por U sub 1 y U sub 2, esto sería igual al subespacio generado por, y ahora vamos a poner proporcionales de U sub 1 y U sub 2, que no aparezcan raíces, ¿vale? Entonces U sub 1 pues sería menos raíz de 6 partido 6, raíz de 6 partido 3, raíz de 6 partido 6, puede sacar raíz de 6 fuera, tendremos raíz de 6 que multiplicaría a menos un sexto, un tercio, un sexto, y entonces sacamos fuera el un sexto. Entonces esto sería el raíz de 6 por un sexto, eso te quedaría raíz de 6 partido 6 que multiplica a menos 1, 2, 1. Y por lo tanto, en lugar de U sub 1 podemos poner un proporcional a este que es menos 1, 2, 1. Ahora, en cuanto a U sub 2, pues es muy fácil. U sub 2 igual a raíz de 2 partido 2, 0, raíz de 2 partido 2. Entonces, aquí sacas fuera raíz de 2 partido 2 que multiplicaría a, claramente, 1, 0, 1. Entonces sustituimos ahí U sub 2 por 1, 0, 1. Entonces el subespacio ortogonal del subespacio generado por U sub 1, U sub 2 sería el subespacio ortogonal del subespacio generado por menos 1, 2, 1, 1, 0, 1. Pues esto lo puedes hacer fácilmente, lo sabes hacer, y esto te queda el subespacio generado por ejemplo, el menos 1, menos 1, 1. Entonces, si consideramos el vector E sub 3 menos 1, menos 1, 1, es un vector que es ortogonal a U sub 1 y U sub 2, y entonces si dividimos por el módulo de este, que es raíz de 3, pues obtenemos un vector U sub 3 igual a menos raíz de 3 partido 3, menos raíz de 3 partido 3, raíz de 3 partido 3, ahí hemos racionalizado, y se cumple que este vector U sub 3 es un vector de módulo 1, de forma que el conjunto formado por U sub 1, U sub 2, U sub 3 es una base ortonormal de R3. Y entonces este U sub 3, si escribimos una columna correspondiente a este vector, pues será la columna que nos faltaba. Y entonces ya tenemos la matriz U. Y de eso pues ya conocemos cuánto vale U, sigma y V, y entonces tenemos la factorización SVD de A. A sería igual a U, pues la ponemos ahí, por sigma la ponemos ahí, y ahora por V traspuesta,
pues obtienes la traspuesta de V y la pones ahí. Entonces, como digo, esta sería la factorización SVD de A. Y hemos terminado.